El día 10 de marzo de 1881, el coronel peruano Manuel de Odriozola, director de la Biblioteca Nacional del Perú, escribe una carta de protesta por el saqueo chileno de la biblioteca. Esta carta dice así, dos puntos. Lima, 10 de marzo de 1881. Al excelentísimo señor Christiansen, ministro de Estados Unidos en el Perú. El infrascrito director de la Biblioteca Nacional del Perú tiene el honor de dirigirse a vuestra excelencia pidiéndole haga llegar a conocimiento de su gobierno la noticia del crimen de lesa civilización cometido por la autoridad chilena en Lima. Apropiarse de bibliotecas, archivos, gabinetes de física y anatómicos, obras de arte, instrumentos o aparatos científicos y de todo aquello que es indispensable para el progreso intelectual es revestir la guerra con carácter de barbarie ajeno a las luces del siglo, a las prácticas del beligerante honrado y a los principios universalmente acatados del derecho. La Biblioteca de Lima fue fundada en 1822, pocos meses después de la proclamada independencia del Perú, y se la consideró por los hombres de letras y viajeros ilustres que la han visitado como la primera entre las bibliotecas de la América Latina. Enriquecida por la protección de los gobiernos y por obsequios de los particulares, contaba a fines de 1880 muy cerca de los 50.000 volúmenes impresos y más de 800 manuscritos, verdaderas joyas bibliográficas, entre las que no escaseaban incunables o libros impresos durante el primer medio siglo posterior al descubrimiento de la imprenta, y que, como vuestra excelencia sabe, son de inestimable valor. Obras rarísimas hoy, esencialmente en los ramos de la historia y literatura. Las curiosísimas producciones de casi todos los cronistas de la América Española, y los libros regalados por los gobiernos extranjeros, entre los que figuraba el de vuestra excelencia, con no despreciable contingente. Tal era, señor ministro, la Biblioteca de Lima, biblioteca de que con justicia estábamos orgullosos los hijos del Perú. Rendida la capital el 17 de enero a las fuerzas chilenas, transcurrió más de un mes respetando el invasor los establecimientos de instrucción. Nadie podía recelar sin inferir gratuito agravio al gobierno de Chile, gobierno que decanta civilización y cultura, que para él serían considerados como botín de guerra los útiles de la universidad, el gabinete anatómico de la escuela de medicina, los instrumentos de las escuelas de artes y de minas, los códices del Archivo Nacional, ni los objetos pertenecientes a otras instituciones de carácter puramente científico, literario o artístico. El 26 de febrero se me exigió la entrega de las llaves de la biblioteca, dándose principio al más escandaloso y arbitrario despojo. Los libros son llevados en carretas y entiendo que se les embarca con destino a Santiago. La biblioteca, para decirlo todo, ha sido entrada a saco, como si los libros representaran material de guerra. Al dirigirme a vuestra excelencia, hágolo para que ante su ilustrado gobierno, ante América y ante la humanidad entera, conste la protesta que, en nombre de la civilización, de la moral y del derecho formulo. Con sentimientos de alta consideración y respeto, tengo el honor de ofrecerme a vuestra excelencia, muy atento, seguro servidor, Manuel de Odriozola. Cierre comillas. En este video hablaremos de este tema, los libros de la Biblioteca de Lima. En plena ocupación de Lima, que comenzó el 17 de enero de 1881, las tropas chilenas comenzaron a ocupar varios recintos culturales de la capital peruana, como la Universidad de San Marcos, el Colegio Guadalupe, el Colegio San Carlos, la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Militar, la Imprenta del Estado, el Palacio de la Exposición, el Jardín Botánico, la Escuela de Minas, la Escuela de Medicina y la Biblioteca Nacional, que entonces poseía una cifra estimada en 50.000 volúmenes, como lo mencionó ya Odriozola. Como lo señala el mismo Odriozola, desde el 26 de febrero, más de un mes después de la entrada chilena a Lima, se ocupó la biblioteca y se le atribuye al jefe de la ocupación de Lima, el coronel chileno Pedro Lagos, el saqueo de los libros, aunque este fue designado en ese cargo recién en marzo de 1881, es decir, el 26 de febrero no era el jefe de la ocupación. ¿Quién ordenó la ocupación de la biblioteca? No lo sabemos, puesto que no es mencionado por Odriozola, pero dudo mucho que haya sido Lagos. Él solamente lo ejecutó.
Es sabido que tomar bienes de los países ocupados por parte de fuerzas invasoras era una práctica común en la época. Se hacía en las guerras europeas. Sin ir más lejos, Napoleón es un gran ejemplo de esto, saqueando ciudades y territorios de Europa durante sus campañas militares, con el objetivo de enriquecer el Museo del Louvre. Este es un ejemplo bastante válido tomando en cuenta que las guerras napoleónicas eran el gran ejemplo de cómo hacer la guerra en América, copiándose, entre otras cosas, las tácticas militares, la logística y hasta los uniformes. ¿Por qué no habría de copiarse estos actos cuestionables hoy en día, mucho más, comillas, normales e incluso permitidos en esa época? Antes de continuar, quiero dejar en claro que mi objetivo no es de ninguna forma justificar el actuar de mis compatriotas en este tipo de situaciones. Siempre trato de ser imparcial y objetivo en lo relacionado con la historia, pero también es muy importante dejar en claro que es un tremendo error volver al pasado con una visión actual de los acontecimientos. Se debe tener en cuenta que eran otros tiempos, tiempos de guerra, algo que nosotros no hemos vivido de cerca, con otras costumbres, otras normas y otras leyes, que aunque hoy parezcan impensadas, en ese tiempo eran, vuelvo a repetir, entre comillas, más normales. Dicho esto, quiero pasar brevemente por la parte legal. En 1847 Andrés Bello publicó sus principios de derecho internacional, según los cuales el derecho estricto de la guerra autorizaba para despojar al enemigo no solo de sus armas y demás medios para dañar, sino de que también de las propiedades públicas y privadas, comillas, ya como indemnización de los gastos de la guerra, ya para obligarle a una paz equitativa, ya en fin para escarmentarle y retraerle a él y a todos a injuriarnos. Cierro comillas. El derecho de apropiarse de los bienes enemigos incluye también el derecho a destruirlos. En 1879, el año del inicio de la guerra, el gobierno chileno dio a conocer los acuerdos internacionales que debían guiar la actuación de los militares chilenos durante la campaña. Estos eran la Declaración de San Petersburgo, la Convención de Ginebra, el Código Liebre y la Declaración de Bruselas, los que se contradecían en cuanto a la legalidad de la medida. El Código Liebre de 1863 establecía en su artículo 31 que los bienes estatales pasaban a manos del ocupante. El artículo 35 ordenaba que los bienes culturales del país ocupado debían ser protegidos durante y después de la batalla. Sin embargo, el artículo 36 expresamente permitía que los bienes culturales pudieran ser parte de las reparaciones de guerra, es decir, sustraídos del país ocupado y llevados por el ejército vencedor. La Convención de Bruselas, acordada en 1874, al contrario del Código Lieber, no permitía que los bienes culturales fuesen considerados como reparación de guerra. Pero este acuerdo en realidad nunca fue ratificado, sirviendo solo de base para fijar acuerdos posteriores a las costumbres y leyes de la guerra. ¿Es correcto llamarle saqueo? El saqueo era más atribuible a la soldadesca que, después de una batalla y sin control de superiores, cometía excesos y abusos en ciudades ocupadas, muchas veces en complicidad con el alcohol, ingresando a casas de civiles y neutrales sin autorización de sus oficiales, como sucedió en Chorrillos la noche del 13 y madrugada del 14 de enero del año 81. Los chilenos, aunque muchos pretendan demostrar lo contrario, reprimían duramente estos hechos, llegando incluso al fusilamiento de los soldados sublevados. Otra cosa es el botín de guerra, que es una acción en que el país vencedor se apodera de bienes públicos y militares de la nación vencida bajo el título de recompensa, siendo normalmente para los soldados y autorizado por sus superiores. En el caso que estamos analizando en este video, los chilenos tomarían estos bienes públicos como trofeos de guerra, como una especie de castigo o indemnización por los costos de la guerra. El producto de este botín en particular sería para el Estado, que obviamente lo autorizó, y por lo mismo esta fue una tarea sistemática, ordenada y vigilada. Se creó incluso una comisión especial para definir qué se enviaría a Chile. Pero al parecer no todo fue tan ordenado y no todo fue para el Estado. Según principalmente la historiografía peruana, fue el coronel Pedro Lago junto con algunos clérigos que llegaron con él los primeros en seleccionar y llevarse lo que ellos mejor conocían, es decir, los libros en latín,
que fueron la colección que daba vida a la biblioteca en esos días. Todavía existe un debate sobre si los chilenos solo empaquetaron los libros para llevárselos o saquearon la biblioteca. Y aunque todo parece demostrar que fue un embalaje sistemático, ordenado, y así los libros fueron trasladados a Chile, hay otras versiones que dicen lo contrario. Ernst Middendorf, viajero alemán que se encontraba en Lima en el momento de la ocupación chilena, logró entrar en la biblioteca y observó no solo estantes vacíos, sino también libros destrozados desparramados en el suelo. Ricardo Palma, periodista peruano conocido como Irán, afirmó que, comillas, la biblioteca no existe, pues de los 56.127 volúmenes que ella contuvo, solo ha encontrado 738. Cierre comillas. Una de las obras que se salvó fue Opus Pulcherrimus Chiromanti, incunable europeo de 1499, un rarísimo libro esotérico de quiromancia donado por ni más ni menos que José de San Martín, que fue quien creó la Biblioteca de Lima el 28 de agosto de 1821. Según escribió Palma, rescató el volumen de manos de un soldado chileno. En base a estos relatos, lo que podemos llegar a suponer o imaginar se parece más a un saqueo desordenado que a una acción organizada, aunque también podríamos suponer que después de clasificar y seleccionar los ejemplares más valiosos para enviar a Chile, tal vez se les autorizó a los oficiales chilenos e incluso a los soldados a tomar el resto de los libros para que dispongan de ellos, ya sea para conservarlos, enviarlos a Chile como regalo a particulares o para comercializarlos. Esto es solo una suposición, que toma algún sentido en base a los relatos de Irán. Por lo mismo, se dice también que los libros que no fueron trasladados a Chile fueron vendidos a comerciantes de Lima, muchos de ellos extranjeros, asiáticos por ejemplo, quienes arrancaban sus hojas para envolver con ellas los productos que comercializaban. O peor aún, usados incluso como papel higiénico, una costumbre usual a fines del siglo XIX en una época en que se usaban los periódicos y hasta la Biblia era muy apreciada por lo fino de su papel. Es decir, literalmente hablando, mucho material se fue a la basura. El mismo Palma, quien después de la guerra sería designado director de la Biblioteca Nacional, tras una petición pública que hizo, logró rescatar cerca de 14.000 libros y manuscritos de manos de particulares en Lima, muchos de ellos comerciantes de la ciudad. Y también recibió de parte del entonces presidente chileno Domingo Santa María 624 tomos, quien se los devolvió en su calidad de amigo personal en 1886. El Estado de Chile sustrajo desde Lima cerca de 10.000 volúmenes, entre otras cosas. Muchos de los libros sustraídos en Lima fueron dirigidos a la Universidad de Chile, en donde el rector, el polaco Ignacio Domeyko y su ayudante Luis Segers se dedicaron a clasificarlos, inventario que fue publicado en el Diario Oficial de Chile entre el 22 y 24 de agosto de 1881. Luego de ello, una parte de los textos se quedó en la Universidad de Chile, y el resto fue distribuido entre diversos establecimientos del Estado y de la Iglesia. Años después de terminada la Guerra del Pacífico, Domeyko publicó su libro de memorias que apareció bajo el título de Mis viajes. Domeyko lamentó que se le hubiese encomendado la tarea de clasificar libros y diversos objetos provenientes de Lima, ya que esta acción le recordaba el saqueo que tropas rusas habían cometido en la Universidad de Vilna en 1832. Según Domeyko, él decidió publicar un inventario de dichos objetos para que se viera el poco provecho que aportó a Chile ese robo y cuánto contribuirá para excitar animosidades entre dos naciones hermanas. El año 2007, en el gobierno de Michelle Bachelet, Chile devuelve 3.788 volúmenes o piezas de propiedad de la antigua Biblioteca Nacional de Lima, lo que se repitió en el año 2017 con 720 ejemplares más que fueron encontrados en la Biblioteca Nacional de Chile, resultado de un trabajo de revisión de inventario. Es cierto que los libros de la Biblioteca Nacional de Lima no deberían ser considerados un botín de guerra, ya que son patrimonio cultural del Perú. Pero también es cierto que en un contexto de guerra a muerte como la que se estaba dando hace 2 largos años, era difícil predecir las determinaciones que tomaría la parte que llevara la ventaja.
la que siempre intentará desmoralizar lo más posible al vencido, llegando incluso hasta la destrucción y el despojo de sus bienes culturales, hasta hacerlo desistir. Es decir, su objetivo era endurecer las circunstancias de la derrota para obligar a la nación vencida a firmar una paz-concesión. Si bien Chile intentó reparar en algo el daño cultural devolviendo una buena cantidad de libros al Perú, muchos ejemplares desaparecieron y otros fueron quedando en bibliotecas privadas de coleccionistas, tanto en el Perú como en Chile, y probablemente por azares del destino en otros países. El mercado negro en estos años sigue haciendo su trabajo. Tal vez, si tenemos suerte, podamos encontrar alguno en librerías establecidas o en alguna venta de libros usados. Tal vez alguno de esos libros estuvo en la casa de algún conocido, o de un vecino, o de un amigo, por más de 100 años guardado en una caja de cartón junto a otros libros, llenándose de polvo. Tal vez siga ahí. Yo iría a verlo. Ahora, ya que, por una necesidad económica, pueden terminar publicados para su venta en Facebook o en alguna cuneta en la feria más cercana. Los libros han perdido su valor. Eso es indudable. Tal vez, en algún momento de nuestras vidas, buscando material de lectura en esos lugares que mencioné, tuvimos uno de estos libros en nuestras manos. Y tal vez, solo tal vez, nunca lo supimos. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde puede ver esta y otras historias relacionadas con la Guerra del Pacífico. Suscríbase, dele like y comparta para que así más gente conozca nuestro pasado, nuestra historia y la de nuestros antepasados que vivieron esta guerra. También puede seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de turismo en Facebook, Rax Norte Chile Tours. Yo me despido, hasta una próxima historia.